Vamos a comenzar con el estudio del capítulo 8 de Daniel. Este capítulo tiene una característica bien importante y es que describe unos acontecimientos que relatan los acontecimientos dentro de un lapso de tiempo. Y como ese lapso de tiempo está definido en años y en meses, en este caso está definido en días, como lo está escrito en la Biblia, podemos saber cuándo fue que ocurrió, porque esos eventos ocurrieron ya. Hago mención de este detalle porque hay en el mundo organizaciones, y en este caso una organización que es bastante grande, es de las más grandes que hay en el mundo, que enseñan erróneamente una enseñanza profética y dicen que los acontecimientos que menciona el Apocalipsis y que menciona en otros lugares en la Biblia, que son proféticos y que no se han cumplido todavía, ellos enseñan que se cumplió ya. Triste comentario, porque lo que hace es quita el mensaje de alerta de lo que va a ocurrir. Y en este caso pues queremos comentarlo para que se tenga el conocimiento y ustedes los adquieran. Cuando llegue el verso pues usted se va a enterar por qué es que ocurrió ya. En este relato que estoy dando de introducción, esa es la organización en el mundo que más enseña de profecía. Y tiene otras muy buenas características, pero tienen esa confusión bien grande. Bueno, vamos a comenzar con Daniel capítulo 8, verso número 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Hemos enseñado que las visiones son más reales que los acontecimientos naturales en nuestra vida diaria. Y cuando dice este primer verso que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, ese acontecimiento ocurrió en el año 33 del cautiverio, en donde todavía el pueblo de Israel estaba en cautiverio y estaba en su año 33 del total de 70 en que iban a estar. Aquí, en este verso y en la visión que Daniel está teniendo, se refiere a que fue después de una visión que él había tenido antes, y la visión que él había tenido antes es la de 4 bestias en el año primero del rey Belsasar, o sea, 3 años antes ocurrió la visión anterior que está descrita en el capítulo 7. El verso 2 dice: y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Este río es mencionado en muchas ocasiones en estos relatos de Daniel. Verso 3 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El libro de Daniel, como Dios lo inspiró, hace repetición de acontecimientos. Aquí vamos a empezar a hablar de algo que habíamos estudiado en el capítulo número 7 también. Cuando dice este carnero que tenía 2 cuernos, esos cuernos eran Media y Persia. Dios utiliza los cuernos para definir poder. Imagínense en qué usa un animal un cuerno para ejercer poder y dominio. Por eso Dios utiliza los cuernos, Media y Persia. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. El más alto era Persia
y lo que significa es que Persia logró desarrollarse más que Media y tener un mayor dominio y una mejor organización gubernamental. Por lo tanto, tenía un gobierno mucho más estable y de más poderío que el de Media. El verso 4. Vi que el carnero, que era Media y Persia, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Media y Persia hería con los cuernos al poniente. Atacaba a naciones de occidente. Media y Persia atacó a Babilonia. Y atacaba hacia el norte y hacia el sur. Tenía un gran dominio sobre todo ese territorio en el imperio que establecieron. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Tenía gran dominio. Dios había establecido en Media y en Persia ese dominio para también utilizarlos haciendo juicio sobre Babilonia, como habíamos enseñado cuando cubrimos el capítulo 7. El verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Y voy a ir adelantándoles a qué se refiere el macho cabrío, que después lo vamos a repasar también. El macho cabrío era Grecia. He aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Esto es, venía del occidente, como mismo Grecia fue invadiendo todos los territorios en dirección de oeste a este, dominando todo territorio el cual pisaban. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Cuando dice sin tocar tierra, se refiere a una descripción de que iba rápido, audaz, veloz, con ímpetu, dominando todo el territorio que pisaba. Como habíamos cubierto en el capítulo 7, con alas de ave, rápido, sigiloso, volando. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese macho cabrío, que era Grecia, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Nuevamente aquí cuerno significa autoridad, significa poder, significa dominio, y ese cuerno representa a Alejandro el Grande. El verso 6 dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos, en este caso vino hasta Media y Persia, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, como mismo se movía Alejandro el Grande, con mucho ímpetu, sin pensar mucho las cosas, bien audaz, bien sigiloso, con la intención de destruir todo lo que encontrara de frente. Y el ejército que tenía Alejandro el Grande era un ejército extremadamente poderoso, bien sobresaliente en toda la historia de la humanidad, de todos los imperios mundiales. Venía con la furia de su fuerza, o sea, potente, audaz, con energía, con poderío y con furia, moviéndose hacia el lugar donde se dirigía de occidente a oriente. El verso 7. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, quebró a Media y a Persia. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Grecia, cuando llegó a confrontar a Media y a Persia, prácticamente los aplastaron, los destruyeron, los sacaron de la faz de la tierra. Destruyeron totalmente ese ejército, ese imperio quedó totalmente dominado por Grecia. El verso 8. Y el macho cabrío
se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Aquí cuando dice, y este macho cabrío se engrandeció en gran manera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, aquí se refiere al cuerno, aquí se refiere y a Alejandro el Grande, y aquel gran cuerno fue quebrado, y Alejandro el Grande fue quebrado. Alejandro el Grande sufrió una enfermedad mortal, que prácticamente todos los que le atendían sabían que las esperanzas eran mínimas y no tenían ninguna esperanza de que iba a sobrevivir. Estuvo en esa agonía por un tiempo corto y de momento recupera y todos se sorprendieron. Pero Alejandro el Grande no definió sucesor de ningún tipo, de ninguna forma, porque más le interesaban otras cosas. Acuérdense, habíamos dicho que él se movía en 2 direcciones, dirección errónea y dirección favorecida por Dios. Vuelvo y leo, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Estando en su mayor fuerza fue cuando conquistó toda la región, después de haber cruzado cordilleras llenas de nieve, en donde sufrió gran rebelión de su ejército, pero logró salir adelante. Ya cuando llegaron a dominar todo el territorio, el ejército estaba, los generales estaban bien molestos con Alejandro el Grande. Y de ese imperio de Grecia surgen 4 cuernos, que fueron generales que se integraron y hicieron 4 grupos. No eran solo 4 generales, habían más, pero se unieron y formaron 4 grupos de generales, y en uno de ellos sobresalió Casandro, el reino de Casandro. El otro era Lisimaco, el reino de Lisimaco. El otro era Seleuco, el reino de Seleuco, y el otro el reino de Ptolomeo. Notables y poderosos todos, pero no tan poderosos como Grecia. Y dice que se establecieron hacia los 4 vientos del cielo. Cuando dice que se establecieron hacia los 4 vientos del cielo, se refiere a que se dispersaron y ocuparon regiones en las 4 direcciones geográficas de la tierra. Y cuando dice también hacia los 4 vientos del cielo, define integración en los aires. Recuerden siempre eso. La actividad en la tierra siempre tiene actividad convergente o que le acompaña actividad a lo que ocurre en la tierra, le acompaña actividad espiritual. Hay mucho movimiento espiritual en los aires que ejercen su actividad sobre los hombres y mayormente sobre los grandes poderes. Imagínense, sobre los gobiernos, sobre los jueces del Supremo. A ellos tratan de conquistar y convencer para dominar grandes territorios. Siempre hay actividad en los aires y en la tierra que podemos decir que converge en cierto sentido con cierta similitud.